Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en nuestra sesión de live sobre el libro de grandeza de AMLO. Ya vamos en el capítulo 4. ¿Cómo estás, Alejandro, Omar, Torres, Mota, Rulex, Cuasa, todos los que nos están siguiendo el día de hoy? ¿Lectura? Lectura, sí. Vamos a leer el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, llamado Grandeza. Doy una breve introducción sobre el mismo. Habla sobre el origen justamente del universo, del hombre, de dónde provenimos y de incluso de dónde vienen los ¿De AMLO? conceptos. Sí, de Andrés Manuel López Obrador. Aquí está. El nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, Grandeza. Y es un libro que no es de política, justamente habla sobre el origen del universo, sobre el origen del hombre, y cómo todo este origen y cómo todos estos conceptos de raza provienen desde la colonización europea, ¿no? En el capítulo 4 del que estamos hablando, hablamos justamente de salvajes, bárbaros y, y esclavos. Es un capítulo bastante interesante. Aquí lo tenemos. Y hay muchos datos muy importantes e interesantes sobre desde la concepción de cómo, pues justamente no somos mestizos, que justamente Darwin, pues uno de los grandes teólogos de la evolución, pues era sumamente racista y catalogaba a los indígenas como gente necia, terca y que no tenían alma. E incluso pues tenía una afición por los humanos y por los animales y pensaba que los animales serían superiores a los humanos eventualmente. Entonces, en esto estamos y si no hay alguna otra pregunta, empezaríamos con la lectura justamente donde nos quedamos el día de hoy. Breve comercial, denle seguir, síganle. O sea, mi canal no se trata solamente de lecturas, sino justamente son videos de críticas sociales, apoyo obviamente a la 4T, izquierda, sarcasmo, todo lo demás. Y con conceptos bien definidos, ¿no? Y bueno, también si se perdieron algunas de las otras sesiones, porque creo que esta es la quinta, pues en mi canal de YouTube estoy dejando todas las sesiones por si las quieren consultar. Y bueno, denle mucho amor, síganme. Ya llegamos a los 30,000, estamos celebrando los 30,000 seguidores, que gracias a ustedes pues es que hemos podido detonar y eso se los agradezco infinidad de veces. Entonces, pues les mando muchos saludos. Saludar, saludar, saludar. Y comenzamos. Ok. Empecemos con este apartado muy importante, que dice así. Pero vamos por partes. Este asunto no es fantasmal, como asegura Bartra, sino que amerita un riguroso análisis sobre la realidad y precisamente este libro tiene como propósito desbrozar el camino para llegar a la verdad en torno al supuesto atraso que, hasta ahora, se continúa esgrimiendo para tratar de justificar los abusos cometidos en contra de la mayoría de los mexicanos. Dice Andrés Manuel, quienes, en contraste, somos dichosos y de inteligencia fecunda gracias a la herencia de antiguas y excepcionales culturas que nos han permitido resistir y continuar esclareciendo nuestras virtudes como sociedad y como nación en el mundo. Fíjense lo importante que eh, nos dice esta lectura, ¿no? Como es sabido,
Desde la llegada de Colón al continente americano surgió la polémica sobre si los indios eran hombres libres y civilizados. Sin embargo, no parece que el asunto haya brotado de modo espontáneo. Era una cuestión de fondo, tal como el mismo O'Gorman lo reconoce y explica. La polémica acerca de la verdad naturaleza del indio americano no fue una discusión de puro interés teórico. Se encuentra tejida en el fondo de un complejo de cuestiones religiosas, políticas y económicas. En efecto, del concepto que se tuviera del indio dependía todo el programa misionero de la evangelización americana y muy agudamente la urgente cuestión de la capacidad o incapacidad de los naturales para recibir los sacramentos de la Iglesia. Imagínense en la Santa Sede debatiéndose si nosotros teníamos alma o no teníamos alma, y también si teníamos la capacidad para recibir los sacramentos de la iglesia. Fíjense qué barbaridad. Y supuestamente ellos eran los civilizados. Pero igual lo más importante resultaba encontrar en ello el régimen jurídico a que quedarían sujetos los indios en sus personas y bienes. Y lo más relevante a este aspecto era sin duda la justificación o, por el contrario, el rechazo de la esclavitud. En este debate participaron los políticos, abogados, clérigos e intelectuales del más alto nivel de España en esta época. Ya Colón en su primer viaje había informado de manera ambigua: ni son perezosos, ni rudos, sino de un grande y perspicaz ingenio, son amables y benignos. No encontré entre ellos, como se presumía, monstruo alguno, sino gente de mucho obsequio y benignidad. Fray Bartolomé de las Casas, conocido como defensor de los indios, fue uno de los primeros en protestar por el maltrato que recibían los nativos por parte de los colonos venidos de España a Santo Domingo y Cuba, que Hernán Cortés y otros españoles exterminaron a todos los aborígenes de Cuba por los malos tratos y la sobreexplotación. En efecto, estos colonos, los de otras islas y del actual territorio mexicano, impulsan la idea de que los indígenas no eran seres humanos, sino bestias. Inclusive, en 1536, el obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, envió una carta al Papa Paulo III, defendiendo a los indios y acusando a cristianos cuya codicia es tanta que, por poder hartar su sed, quieren porfiar que las criaturas racionales hechas a imagen de Dios son bestias y juramentos. Vuelvo a repetir. Acusando a cristianos cuya codicia es tanta que, por poder hartar su sed, quieren porfiar que las criaturas racionales hechas a imagen de Dios son bestias y juramentos. No a otro fin de que los que las tienen a cargo no tengan cuidados de librarlas de las rabiosas manos de su codicia, sino que se las dejan usar en su servicio conforme a su antojo. Eso de que los hispanistas y hoy mexicanos hispanistas quieren hacernos creer que pues nos venían a civilizar porque sacábamos corazones, sacrificábamos personas, o cualquier otra cosa que se inventaban, simplemente no era más que una justificación teórica para despojar a los indígenas de sus bienes, para tener mano de obra barata y pues para hacer eso, pues ¿de dónde tenían que decir? Pues de la Biblia o del Dios cristiano, ¿no? Entonces, es un mensaje para todos nosotros hacia la reivindicación cultural. Por favor, si ustedes tienen la oportunidad de inspirar a más personas, háganlo. Y si se encuentran a hispanistas necios, ignórenlos. De esos hay un montón. Ya no necesitamos más. El teórico más protagónico, que no acepta la condición humana de los indios o los consideraba seres inferiores,
fue el famoso, fue el famoso humanista Juan Gines de Sepúlveda, quien afirmaba que los indios eran bárbaros, amantes, dementes o siervos por natura. Diciéndose seguidor de Aristóteles, sostenía que los españoles podían imponerles un gobierno despótico por su condición natural de esclavos. Fíjense nada más. Sostenía que los españoles podían imponerles un gobierno despótico por su condición natural de esclavos. O sea, los indígenas nacieron esclavos, según este humanista. Inclusive, en 1517, muy al inicio de la invasión europea, hubo un debate en Salamanca y se habló en contra de los indios. El fraile Juan de Quevedo, obispo de Dairén, dijo, según la noticia que los de tierra donde vengo, tengo, y de las otras tierras que viniendo camino vide, aquellas gentes son siervos a natura, es decir, solo aceptables como esclavo. Así hablaba los frailes que muchas veces los hispanistas, sean mexicanos o españoles, toman como referencia para sus relatos. Este es uno de los frailes que venía de la divinidad del Dios cristiano. Por obra de Dios, los indígenas eran esclavos. Asimismo, en la corte de España, en 1525, el presidente del Consejo de Indias, Fray Tomás Ortiz, en una sesión para ese fin, informó con una retahíla de acusaciones sobre las causas que le movían para defender que los indios fuesen esclavos. Sobre los caribes, sostiene que comían, fíjense nada más, las mentiras que decían. Sobre los caribes, sostiene que comían carne humana, que eran sométicos, sodomitas, más que generación alguna, y que ninguna justicia había entre ellos, que andaban desnudos y no tenían vergüenza, eran como asnos abobados, alocados y insensatos, y que no temían en nada matarse ni matar, ni guardaban verdad, sino era en su provecho. Eran inconstantes, no sabían que eran consejos, ingratísimos y amigos de novedades, que se preciaban de borrachos, eran bestiales en los vicios, ninguna obediencia ni cortesía tenían mozos a viejos ni hijos a padres, que no eran capaces de doctrina ni castigo. Eran traidores, crueles y vengativos, inimicísimos de religión y que nunca perdonan. Eran haraganes, ladrones, mentirosos y de juicios bajos y opacos. No guardaban fe ni orden, ni guardaban lealtad maridos a mujeres, ni mujeres a maridos. Eran hechiceros, agoreros y nigromáticos, que eran cobardes como liebres, sucios como puercos, comían piojos, arañas y gusanos crudos dodequiera que los hallaban. No tenían arte ni tenían maña de hombre. Cuanto más crecían, se hacían peores. Hasta 10 o 12 años. Parecía que habían de salir con alguna crianza y virtud, y de allí adelante se volvían como brutos animales. Y en fin, que nunca crió Dios gente más conocida en vicios y bestialidades sin mezcla de bondad o política, y que se juzgase para que podían ser capaces hombres en tan malas mañas y artes. Fíjense cómo hablaban así de los pueblos originarios. Aun cuando estaban danda de insultos, va con dedicatoria a los caribes. Esto mismo sostenían los colonos en otras partes del continente. En contraste, Fray Bartolomé, como testigo presencial, escucha en 1511 en La Española el célebre sermón del fraile Antón de Montesinos, el cual cuestiona a los españoles por sus crueldades y falta de cristianidad. ¿Estos, los indios, no son hombres?
preguntaba el predicador. ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? El sermón produjo un efecto explosivo. Los colonos acordaron enviar a un franciscano, Francisco Alonso del Espinal, a la metrópoli a informar al rey. A su vez, los dominicos enviaron a Montesinos. El padre de las casas refiere con detalle el curso y resultado de estas misiones que, a la postre, se resolvieron porque Montesinos convenció al franciscano de su error y ambos trabajaron en la corte para mejorar la triste condición en que estaban los indios. Es decir, los españoles tuvieron que defendernos de los españoles porque los pueblos originarios no tenían voz ni palabra. En 1517, tan solo 2 años o unos años después de la conquista, hubo una junta de 13 maestros teólogos en el convento de San Esteban de Salamanca, en la que se trató la cuestión de la capacidad de los indios para recibir la fe. La solución les fue favorable. En el fondo, lo definitorio seguía siendo si se aplicaba la concepción aristotélica de que los esclavos eran inferiores por naturaleza y les correspondía servir como esclavos. Un abogado famoso de la época, Gregorio López, que llegó a ser miembro del Consejo de Indias, fue consultado por el rey para saber lo siguiente. Si los españoles podían servirse de los indios, a lo cual, entre otras cosas, contestó, apoyándose en la distinción que hace Aristóteles de gobierno real para los hombres libres y despótico o tirano para los siervos, que este último tipo de gobierno era el que convenía en América y era justo, puesto que se aplica a aquello que naturalmente son siervos y bárbaros, que son aquellos que faltan en juicio y entendimiento. ¿De dónde? ¿A mí o al libro? Ándale, a que los siervos por natura y a los bárbaros y hombres silvestres, que de todo les falta ¿A usted? razón. Les es provechoso servir a su señor sin ninguna merced ni galardón. Pues no sé, haz memoria, saludos, Sibel, ¿de dónde crees que me conoces? ¿De dónde crees que me conoces, Sibel? En esencia, lo que Aristóteles sostiene en su libro Política, en el capítulo dedicado a la esclavitud, es que los hombres son unos naturalmente libres y otros naturalmente esclavos, y que unos nacen para mandar y otros para obedecer. ¿En qué universidad estudiaste? A ver, cuéntame un poquito de ti. Y otros naturalmente esclavos, y que unos nacen para mandar y otros para obedecer. Textualmente plantea, cuando uno es inferior a sus semejantes, tanto como lo son el cuerpo respecto al alma y el bruto respecto al hombre, y tal es la condición de todos aquellos en quienes el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que pueden sacarse de su ser, se es esclavo por naturaleza. Estos hombres no pueden hacer cosa mejor que someterse a la autoridad de su señor, porque es esclavo por naturaleza el que puede entregarse a otro, y lo que precisamente le obliga a hacerse de otro es el que no poder llegar a comprender la razón, sino cuando otro se la muestra, pero sin poseerla en sí mismo. Imagínense la cuestión aristotélica, que justamente AMLO, cuando presenta el libro, hace referencia a que Aristóteles concebía la idea de que unos nacen para ser libres y mandar y otros nacen para ser esclavos. Eso, además de estúpido, es ilógico. Imagínense que, y así sucedía el mundo, y actualmente, ¿no? O sea,
Hay personas que nacían para ser esclavas y por más méritos que tuvieran, siempre iban a ser esclavos. Tabola. Tabo, hola. Ah, ok. En fin, continuemos. Es increíble que bajo este sofisma, que en los tiempos de la conquista ya tenía más de 18 siglos de existencia y que persiste en nuestra época, los hombres de ciencia y conciencia de entonces quisieran justificar la interesada y obsesiva necesidad de esclavizar a los pueblos colonizados de América. Pero aún con ese pensamiento dominante, la corona española no legalizó la esclavitud de los naturales, acaso porque calculó que una condición de sobreexplotación aunada al despoblamiento causado por el despojo de tierras, las epidemias y los bruscos cambios nutricionales podría provocar una catástrofe demográfica, de lo que de todos modos acabó sucediendo. Fíjense nada más todo lo que sufrieron nuestros pueblos originarios y que todavía dicen que Miguel, jeje, hola Miguel, gracias por venir. y que todavía les debemos el favor o les debemos sentir agradecidos porque nos vinieron a esclavizar. Un saludo a Sibel, a Miguel y a todos los que están llegando en este preciso momento. Pero me quedé en esta parte, ¿no? Imagínense cómo pensaban, pero además de sufrir todo eso, todo lo que sufrieron, la condición de sobreexplotación, esa es una. El despoblamiento, derivado de las epidemias, las guerras, los asesinatos. El despojo de tierras, los cambios nutricionales. Imagínense que aquí pues se comía chile, se comía maíz, se comían ciertos valores nutricionales y después se cambió por pan, papa, para poder resistir las grandes sobreexplotaciones que los españoles ejercían no solamente sobre los pueblos originarios de México, sino del Ecuador, de Venezuela, de Perú, de todos estos vastos territorios de la población originaria del Abya Yala. Pero bueno, la esclavitud, si no de jure, fue implantada de facto. Esto es importante. ¿Por qué se los digo que es, si no de jure, si no fue implantada de facto? Cuando nos referimos de jure, es que legalmente, pues si han escuchado al mentiroso, clasista, racista y conservador de Zunzunegui, él dice que los españoles abolieron la esclavitud y que justamente acorde a los reyes católicos, pues sí vamos a poder encontrar legislaciones que dicen que la esclavitud no aplicaba para los indígenas, para los esclavos africanos sí existía. Entonces, de jure no existía porque justamente la abolieron. ¿A qué nos referimos de facto? Nos referimos de facto a que justamente, pues, en los hechos, eso es de facto, en los hechos, los pueblos originarios justamente fueron esclavizados. Es como ahorita, en pleno siglo XXI, pues la esclavitud está prohibida por la ONU a nivel mundial, ¿no? O sea, se supone que en estos tiempos ya no existe la esclavitud. Eso es de jure, pero si yo les pregunto de facto, ¿es verdad que en el rincón del mundo ya no encontraremos esclavitud? Claro que encontraremos esclavitud, claro que encontraremos gente que a través de la explotación sexual, a través de la venta de órganos incluso, pues hay una esclavitud. Y, o sea, a lo que voy es, pues sí, está prohibida en todo el mundo, pero sigue existiendo. Entonces lo mismo aquí, aunque los reyes católicos ya existieran las leyes de Indias para proteger supuestamente a los pueblos originarios, pues seguía habiendo esclavitud, seguían existiendo
encomiendas, ¿no? Y pues los pueblos originarios, ¿qué iban a decir? Mira, aquí está la ley, señor español, usted no puede tratar así. Pues obviamente no. Pero bueno, esas son las tonterías que utiliza Zunzunegui y otros hispanistas más para justificar que llegan a niveles tan absurdos de estupidez que dicen que los pueblos originarios eran los que más a gusto vivían. Búsquenlo así. Zunzunegui dice, los que más a gusto vivían en los pueblos originarios, cosa que además de ser mentiroso, es cínico y es absurdo. Pero bueno, continuemos. Si tienen opiniones, quieren debatir, adelante, también son bienvenidos. Pero bueno, regresando, perdón, el resultado fue un periodo de 3 siglos, fíjense nada más, el resultado fue un periodo de 3 siglos de decadencia durante la dominación colonial, prolongada en un largo lapso del México independiente. Porque justamente, aunque México se independizó, todo el poder colonial y toda esa colonización interna, pues imagínense si a 500 años hay mexicanos, racistas, hispanistas, que tienen esta cosmovisión, imagínense 5, 6, 7 años después de la independencia, o sea, los mexicanos independistas no es que, antes era del virreinato de España y ahora ya me transformé mágicamente, ahora soy libre mágicamente y ahora soy mexicano mágicamente y ya pertenezco a otro origen, ¿no? Pues obviamente vienen con toda esa carga que se fue heredando. Entonces, pues aunque ya eran mexicanos y vivíamos en una patria independiente, pues seguíamos teniendo ese pensamiento colonial y justamente ese pensamiento colonial hizo que siguiéramos discriminando y siendo racistas frente a los pueblos originarios y hacia los propios esclavos africanos, ¿no? Pero bueno, regresando a la polémica sobre la inferioridad de los indígenas esgrimida por colonos y varios intelectuales y caballeros de la monarquía, conviene dejar constancia de que en 1537, por humanismo o por la evidencia de la reducción poblacional, el Papa Paulo III expidió 2 bulas importantísimas que buscaban infructuosamente diluir la apasionada e inhumana polémica. En la primera, el pontífice resume que Dios hizo al hombre de tal condición que no solo fuese participante del bien como las demás criaturas, sino que pudiese alcanzar y ver cara a cara el bien sumo inaccesible, y como el hombre fue creado para la vida eterna, que únicamente mediante la fe puede lograrse. Es necesario confesar que el hombre es de tal condición y naturaleza que puede recibir la fe de Cristo, y que quien quiera que tenga la naturaleza humana es hábil para recibir la misma fe. Lo más importante de estos acontecimientos o documentos apostólicos es lo expuesto en la segunda bula, destinada a prohibir la esclavitud, con esta reflexión. Algunos de sus satélites del demonio, que deseosos de conocer su codicia se atreven a andar diciendo que los indios occidentales o meridionales deben reducirse a nuestro servicio como brutos animales, poniendo por pretexto que son incapaces de la fe católica y los reducen a esclavitud, apretándolos con tantas aflicciones cuantas apenas usarían con los brutos animales de que se sirven. Por lo tanto, teniendo en cuenta que aquellos, como verdaderos hombres que son, no solamente son capaces de la fe cristiana, sino que acercan a ella con muchísimo deseo, con autoridad apostólica, por las presentes letras determinamos y declaramos que los dichos indios y todas las otras naciones que en lo futuro vendrán o conocimiento de los cristianos, aun cuando estén fuera de la fe, no están sin embargo privados ni hábiles para ser privados de su libertad ni del dominio de sus cosas, y no se les debe reducir a esclavo, etc. Es decir, gracias al señor Papa, a los pueblos originarios se les concedió el dominio de sus bienes
y se dedujo que pues justamente sí teníamos alma, ¿no? Porque pues con el propósito los españoles de despojar a los pueblos originarios decían que éramos incapaces de poder recibir la fe cristiana y que dado que éramos incapaces de recibir la fe cristiana, pues no teníamos derecho a tener bienes, a tener libertad y pues prácticamente ser tratados como animales. Pero bueno, gracias al señor Papa español. Bueno, no sé si era español, ahí disculpen ustedes. Con estas bulas ganaron el debate de los defensores de los pueblos originarios. Pero la polémica continuó. Y algo peor, bajo la máxima de que se acata, pero no se cumple, con todo y esta ordenanza y con la misma ley de Indias que declara a los indígenas vasallos libres, la esclavitud, la sobreexplotación y el maltrato continuaron por siglos, justificados con los mismos alegatos. Es lo que les decía, o sea, no es que la ley haya salido y automáticamente o mágicamente todos los pueblos originarios se decretó la ley y pues ya mágicamente desaparecieron sus armas y los españoles muy a gusto les dijeron, no, pues sí, perdónanos, te regresamos tus tierras. Pues obviamente eso no sucedió. Quizás bajaron los abusos, pero pues seguían siendo una carga racial que finalmente les dio otros derechos. Y esto que origina, pues que a través de los tiempos, los propios mexicanos o los propios herederos de los pueblos originarios, pues se creó este aspiracionismo eurocéntrico, de tal forma que pues la aspiración de muchos mexicanos y que de ahí viene la carga racista, pues es que buscamos ser güeros, es que buscamos pues eurocentrizarnos, ¿no? Es decir, la moda francesa, la moda italiana y que se produjo o se intensificó con el porfiriado. ¿Por qué? Porque pues, ser indígena no es que se sintieran, al menos en las primeras generaciones, no es que los indígenas se sintieran avergonzados de sus orígenes, sino dijeron, pues a mi hijo lo van a tratar mal y va a tener menos derechos por ser indígena. Entonces, pues, ¿qué busco? Quiero buscar hacer o aspirar como el europeo porque tienen más privilegios. Y esto se va heredando hasta el día de hoy que justamente, nada más les doy un dato. ¿Sabían que ustedes aquí en México el tinte que más se compra es el rubio? ¿Por qué? ¿No? O sea, a eso nos referimos cuando Andrés Manuel dice el aspiracionismo, ¿no? Cuando nos referimos a aspiracionismo es querer aparentar, querer ser algo que no somos. No se trata de que no aspiremos a ser mejores personas, no se trata de que aspiremos a tener mayores ingresos, no se trata de aspirar a tener mayores cosas o a superarnos en la vida, ¿no? Porque eso es lo que dice la oposición, que el aspiracionismo, Andrés Manuel dijo que no nos superemos, que seamos pobres franciscanos, no, cuando nos referimos, y está conceptualmente definido, cuando nos referimos a aspiracionismo es querer aparentar algo que no somos. O sea, nosotros somos descendientes de los pueblos originarios. Si somos morenitos, si somos, pues así somos. Aunque nos pintemos el pelo de rubio, pues vamos a seguir siendo morenitos. Y eso no está mal. Obviamente no está mal. Lo que está mal es que justamente haya categorías que en una población de 133 millones de mexicanos, pues la mayor parte del poder se concentra en blancos. Y esto no significa que estemos en contra de los blancos, pero pues es por probabilidades. Pues si de 133 millones el 80% de la población, pues de manera lógica tendría que haber más estratos sociales en gente morena, pero no lo es porque sigue existiendo un clasismo y una colonización que es justamente de lo que hablamos en este libro, ¿no? Pero bueno, a partir de 1550, ya algunas décadas después de la conquista, Sepúlveda insiste en que los indios americanos son bárbaros, lo que se prueba por sus vidas y costumbres depravadas. Esta barbarie consiste fundamentalmente en que carecen de razón y por lo tanto son incapaces para la vida política y urbana.
Su barbarie autoriza incluirlos dentro del tipo aristotélico de siervos de natura. Todo esto justifica considerarlos como si fueran bestias parecidas más bien a los animales que no a los hombres. Por tanto, no puede decirse que sean propiamente humanos. O sea, pues estábamos, pero pues no éramos tan humanos. Fray Bartolomé de las Casas, uno de los exponentes defensores, se opone a ese modo de pensar. A diferencia de Sepúlveda, quien nunca estuvo en América, sostiene, apoyado en su experiencia, que los indígenas son gente de razón, que no tiene como base a la familia, que tienen como base a la familia y que viven en comunidades, barrios y grandes ciudades. En fin, de acuerdo con sus conocimientos de la vida social y cultural de los americanos, niega su barbarie e inferioridad. En este punto, O'Gorman, a mi juicio, comete el error o la imprudencia de sostener que la argumentación de las Casas no es doctrinalmente congruente, aunque por apasionada, muy persuasiva. En materia de prueba, el punto más vulnerable era la defensa contra la alegada barbarie de los indios. En realidad, no todos los hechos estaban a su favor. Ciertamente la organización política de los aztecas e indias e incas, que además no son aztecas ni incas, pero ahorita se los explico, servía admirablemente para defender la plena capacidad racional del indio americano. Pero de muchas partes y con frecuencia llegaban noticias de actos cometidos por los indios que eran innegables, la crueldad y bestialidad con la que se comportaban. Además, no era fácil borrar la impresión del terrible espectáculo de los sacrificios humanos, que no solamente presenciaron los castellanos, sino que de hecho sufrieron algunos en sus personas. ¿Y qué decir de la antropofagia que siempre acompañaba a los sacrificios? Ciertamente, hoy la explicamos como un acto ritual, pero en aquella época debió parecer monstruosa y de la más calificada barbarie. También la sodomia, el pecado rotundo de usos medievales, era muy común y extendida, costumbre entre los naturales del Nuevo Mundo. Y no olvidemos que los hombres entonces estaban ayunos de las mestizadas, teorías modernas de los estados intersexuales. Como vemos, O'Gorman plantea con transparencia el asunto esencial de considerar a los conquistados, como suele pasar en cualquier parte del mundo, como seres inferiores, llenos de vicios y maldades. Como si los españoles no hubieran sido viciosos, ¿no? Y intersexuales. O sea, pues estos cabrones llegaron a violar a todas las mujeres de Mesoamérica, a la propia Malinche, pues a pesar de que Cortés estaba comprometido, pues tuvo hijos, pues todos los propios españoles llegaron a despojar, a violar, a asesinar. O sea, ¿qué tenía de cristiano eso? Pero pues eso no se debate, ¿no? O pues eso a los frailes no les importa, porque pues, seguramente después de violar a 50 mujeres de los españoles, pues se iban a echar sus 30 Aves Marías, ¿no? Y se iban a confesionar, ay Diosito, lo hice, y pues ya, estaban perdonados. Pero bueno, la hipocresía, dirían unos. Pero bueno, justamente, dice, como suele pasar en cualquier parte del mundo, como seres inferiores, llenos de vicios y maldades, lo cual justifica que, en aras de la civilización, se les pueda someter y colonizar. Esclarecer este asunto y desentrañar su vileza, como ya lo dijimos, es parte medular de este libro, lo cual iremos argumentando y demostrando poco a poco hasta llegar a la conclusión de los sacrificios humanos y el canibalismo nunca existieron en el México prehispánico. Nadie los vio, no hay más que códices interpretados por los propios españoles, en donde incluso dicen que había una deidad maya del suicidio que tampoco existió y que eran interpretaciones a su forma de ver la vida, ¿no? Cualquier cosa que los mexicas, mayas,
olmecas estuvieran en sus códices y que pareciera monstruoso, pues era básicamente un demonio. Y justamente si nosotros vemos en el códice, por ejemplo, la explicación de la diosa maya que les digo, pues sí, ustedes la ven, sí parece una diosa que tiene pues una cuerda y se está suicidando, ¿no? Pero en las interpretaciones no es más que, para empezar, no es una diosa, es una mujer. Y segunda, este lazo no tiene que ver con que se esté suicidando. Es más, dentro del concepto de los mayas no estaba muy bien pensado ese concepto. Y es más bien una vía láctea que se interpreta como esta persona que está volando, ¿no? Y hasta el día de hoy, a los mayas se les asocia con el tema del suicidio, imagínense, ¿no? O sea, eso es a lo que les refiero de la colonización, porque muchos dicen, no, pues ya olvida la conquista, ya pasó, o sea, la recordamos porque muchas de las cosas que hacemos en la actualidad tiene que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver por qué hacemos esto, por qué se asocia con esto, por qué los nahuales decimos que son del demonio, por qué a los chamanes decimos que son el demonio, por qué los miches dicen que son del demonio. Pues todo lo que tenga que ver con Mesoamérica tiene que ver con el demonio, ¿no? Y no es más que el tema justamente de la colonización. Pero bueno, concluyamos en que los sacrificios y el canibalismo nunca existió en México y es justamente lo que Andrés Manuel López Obrador va a desmenuzar en este libro. Pero bueno, y que su invención correspondió, fíjense bien lo que dice Andrés Manuel, y que su invención correspondió más al fanatismo y a la perversa estrategia de justificar con ello la esclavitud y la crueldad en aras de la avaricia y el despojo de bienes y riquezas a los pueblos originarios. Pero mejor dejemos este asunto por ahora, pues como dije, lo seguiremos abordando dada su gran relevancia histórica y su perversa manipulación. Reafirmo para concluir este capítulo que las grandes civilizaciones mesoamericanas se elevaron con imaginación y talento y que casi siempre optaron por la no violencia. La propaganda sobre los sacrificios humanos y el canibalismo fueron inventos del conquistador Hernán Cortés y sus huestes, propalados por la nobleza y el alto clero, leyendas elaboradas por frailes y burócratas difundidas de manera ininterrumpida por cronistas y escritores de pensamiento racista y conservador. Con todo respeto, y en ello no incluyo a los pueblos de Europa, sino a sus élites, fue allá en ese continente donde se practicaron exterminios masivos y los crímenes más crueles por la barbarie del fanatismo religioso, la supuesta superioridad racial, el colonialismo y la ambición enajenante por el poder y el dinero. Y esto es cierto, o sea, aun cuando hablamos de sacrificios humanos que no existieron ni canibalismo, y repito, no se vayan con la idea de que el pozole, como nos lo contaron nuestros, o lo escuchamos, viene de la carne humana, o como les digo, unos ya más, menos incisivos dicen que venía de la carne del perro, pues eso también es un mito, ¿no? Y además, por lo menos en las últimas interpretaciones de sacrificios, le daban una interpretación con una cosmovisión religiosa o espiritual, ¿no? Mientras que, pues, los europeos mataban por matar. Es decir, si contradecías la fe católica, pues ya te decapitaban. Y ayer hablábamos de que justo los médicos franceses, en comparación con los médicos árabes o orientales, pues no tenían ninguna idea de la medicina, ¿no? Hablábamos de este relato donde a un hombre tenía un tumor en la pierna y justamente el médico oriental la estaba curando y había reducido el tumor, pero que al momento de llegar el médico franco le pidió que le cortara la pierna porque esa era la forma en que trataban las enfermedades. De todas formas, cuando se la serruchó, se murió desangrado. Y el otro ejemplo era de una mujer que tenía dolores de cabeza
y que justamente el médico oriental lo estaba tratando y había reducido eso con términos de ciencia, pero el médico francés que decía, pues esta mujer le duele la cabeza porque tiene un demonio dentro y supuestamente la curó apretándole la cabeza, pero como no se curó o regresó a volver a explicar que tenía estos dolores de cabeza, pues dijo, es que el demonio ya penetró su cerebro. ¿Y qué hizo? Pues le hizo una cruz en la cabeza hasta que expuso el cráneo y le echó sal e inmediatamente se empezó a morir. Entonces, así trataban estos cuates las enfermedades y tenían una idea atroz de cómo hablamos, ¿no? Sobre todo de los acueductos, que también en los mismos tiempos de los 1500 antes de la conquista, el sistema mexica no tenía problemas de ciudades malolientes ni basura, ¿no? Y en Europa era muy común eso. Pero bueno, con esto finalizamos el capítulo 4 del libro de Andrés Manuel, que justamente hablábamos sobre salvajes, bárbaros y esclavos, y entraríamos al capítulo 5, que habla sobre las antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas. Fíjense nada más, este es un texto interesantísimo. Ya para casi ir finalizando, dejen, agarro un poco de agua. Si tienen dudas, preguntas, quejas y cualquier otra cosa, adelante. Saludo a todos los que están aquí, desde luego a uno de nuestros amigos, amigos, ex jefe, hermano, que podríamos llamar Santos Ramírez. Gracias por estarnos escuchando. Te mando un abrazo caluroso hasta donde estés. Espero pronto verte. Y a todos los que nos están siguiendo por esta red social. Arturo, Yoshiwara, fíjate, interesante nombre, ¿no? Mar, Saludos, amigo. Saludos. Gracias por leernos ese interesante libro, bro. No, está interesante, Alex Cerda, está interesante, súper interesante, lo recomiendo ampliamente. Y no está muy caro, 448 pesos. Saludos de Zamora, Michoacán. Saludos hasta Zamora, Michoacán. Fíjate, ahí están los purépechas, que pues se les dice tarascos, pero bueno, ya las derivaciones son otro tema. Ahí están los purépechas, uno de los pocos pueblos que junto a los yopes de Guerrero, o mepas, como les quieran llamar, y los mexicas, fueron los que nunca se sometieron a la conquista española. Y muchos prefirieron morir. Por ejemplo, en los yopes ya casi no quedaron extinguidos y hubo revueltas posterior, ¿no? Entonces, yo tengo una reflexión antes de entrar al capítulo 5. ¿Cómo es que recordamos a los mexicas, a los purépechas o a los yopes? Pues porque creo yo desde el subconsciente que fueron los pueblos que finalmente se enfrentaron, ¿no? O sea, los tlaxcaltecas, los propios de Azcapotzalco, los de Iztapalapa, los otomíes, los propios nazabis, o sea, los mixtecos, pues se aliaron finalmente, por las diversas razones que ustedes quieran, se aliaron finalmente a Hernán Cortés y pues fueron con todo ese ejército a destruir al imperio mexica, ¿no? Los cholultecas no los englobo ahí porque pues previo a la conquista pues los asesinaron, ¿no? En esta famosa matanza de Cholula, donde pues era una ceremonia religiosa y pues sin armas y sin nada acabaron con los cholultecas, ¿no? Y muchas veces por ese miedo pues muchos pueblos originarios se aliaron a los españoles porque dijeron, no, pues estos cuates vienen con todo y pues yo prefiero aliarme a morir en esos términos, ¿no? Que finalmente pues, nos fue después, ¿no? Nos fue mal después, pero pues esa es la reflexión que les quería decir. En fin, las antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas. Vamos a continuar ya para terminar, no queda mucho.
Al buen historiador Yuval Noah Harari le debemos el libro Sapiens de animales a dioses, una extraordinaria guía para interpretar la evolución de la vida y el hombre con un enfoque fundado y pragmático. Esto último no debe entenderse de manera Si se peyorativa. aliaron a los españoles, ¿de qué conquista estás hablando? Ok, a ver, eso es un debate, ¿eh? Fíjate, ¿a qué le llamamos conquista y colonización? Es una buena pregunta, Rafa, independientemente de si estás a favor o en contra. Es una buena pregunta porque, a ver, muchos de los argumentos es que dicen, a ver, los españoles nada más eran 300. Otras fuentes dicen que eran 500, otros dicen que son 1000. Independientemente de que fueran 300 o 1000, hablamos de que eran poquitos, ¿no? Frente a un ejército mexica de más de 100,000 guerreros. Estamos en ¿Harari historiador? Harari, Harari historiador, no entendí ese comentario. Pero bueno, prosigamos. O sea, estamos hablando de que 1000, exageradamente, por poner un número, contra más de 100,000 mexicas, pues no le iban a ganar. Para que los españoles ganaran tuvieron que tener primero el apoyo de los tlaxcaltecas, de los otomíes y de otros que se fueron aliando, ¿no? E incluso alianzas tan estratégicas como los de Azcapotzalco o los de Iztapalapa, que justamente formaban parte, o los texcocanos, que formaban parte de la Triple Alianza y que históricamente fueron amigos y aliados estratégicos de los mexicas. Ok. A lo mucho es ideólogo, pero historiador. ¿Pero quién? O sea, Zunzunegui o Harari. Pero bueno, hablemos. Toda la clase política mexicana es la misma corrupción. O sea, sí, tengo mis debates ahí, pero creo que ese tema ahorita no lo estamos abordando. Pero bueno, sigo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué hablamos de conquistas? Si se supone que fueron los mismos pueblos originarios los que derrotaron a los mexicas. Hablamos de conquista o colonización por lo siguiente, porque a pesar de que los tlaxcaltecas fueron uno de los guerreros más importantes, Entre varios pueblos esclavistas de los mexicas se organizaron para derrotarlos. sí, justo. Entonces, eso no está en discusión, ¿no? Incluso lo podemos comprobar. Entonces, a pesar de que los tlaxcaltecas fueron férreos, guerreros que incluso conquistaron las Filipinas y se enfrentaron a samuráis y todo, ¿por qué hablamos de conquistas? Porque si los vencedores, que en este término fueran los tlaxcaltecas, pues toda la cultura o todas las poblaciones fundacionales hubieran sido tlaxcaltecas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el conquistador y el conquistado? O el colonizador y el colonizado, que finalmente el poder colonial o los poderes fácticos del gobierno pues se concentran en X personas, ¿no? Entonces, aunque los españoles en un principio fueron 300 o 1000, quienes fundaron el virreinato y quienes tenían los poderes y quienes imponían la ley y quienes determinaban quién sí tenía derechos, quién no tenía derechos, cómo se debía llamar tal ciudad, cómo debería llamarse tal provincia, cómo era el sistema de tributos, qué debían de comer, cómo era el sistema del registro, cómo debían llamarse X personas, quiénes eran los tlaxcaltecas. O sea, los tlaxcaltecas decidían cómo se iba a llamar el virreinato de la Nueva España, los tlaxcaltecas decidían cómo iban a ser el tipo... El problema de ese libro no es de historia, sino de ideología. Ok, obviamente pues, estás en contra, ¿no? Pero te estoy dando el argumento que me dijiste. Si hablamos, ¿por qué hablamos de conquista? Si finalmente los que mayormente derrotaron a los mexicas fueron los pueblos originarios. Entonces, el argumento es, ¿quién imponía todo el poder colonial? ¿Quién decidía o tomaba las decisiones, no? O sea, pues obviamente los españoles. ¿Quién tenía un mayor rango en dentro del sistema de castas? ¿Los tlaxcaltecas? Claro que no. O sea, incluso los tlaxcaltecas se subordinaban al sistema de castas de ser indígenas.
Quizás algunos señoríos tlaxcaltecas conservaron sus poderes, muy pequeños, incluso por eso Tlaxcala es muy chiquito, porque le fueron quitando territorio. Y al día de hoy, pues, como los recordamos. Entonces, ¿por qué hablamos de conquista? Porque finalmente, aunque hubo más de 200,000 guerreros texcocanos, no choltecas, texcocanos, perdón, otomís, tlaxcaltecas, de todo, pues finalmente quienes tomaban las No decisiones hay finales conquista eran los sin mucho españoles. sincretismo. Todo lo que conoces y valoras de México es posterior a 1521. Ay, eso es uno de los argumentos más tontos, antiguos, y absurdos. O sea, básicamente estoy casi seguro que eres el típico tipo que escuchó a Zunzunegui y nada más repite lo que dice. Evidentemente, a ver, hablamos de 500 años de conquista, 500 años de conquista. Obviamente, después de 500 años de haber obligado a los pueblos originarios a comer esto, a probar esto, a tener esto, pues obviamente no es que de todos los males, de todo lo negativo, de todo Te lo recomiendo que leas más, absolutamente, Rafa. de todamente lo absolutamente malo, pues tuvieron que salir cosas buenas, ¿no? O sea, como el tequila, como la guitarra, como el mariachi. O sea, son mezclas coloniales que pues surgieron no porque digamos, pues gracias España por traernos esto, sino más bien fue un proceso donde después de la conquista a los pueblos originarios les dijeron, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no vamos a tomar pulque. A partir de hoy ya no vamos a danzar X cosa, ya no vas a tocar X cosa, ya no vas a adorar a Quetzalcóatl, ya no vas a hacer todo eso. Pues obviamente les quitan todo eso, pues ¿qué queda? ¿No? Es como, Típico. Interesante que siendo doctor creas que tienes en la mano es verdadero. yo no ¿Qué creo que lo que opinas es de la Virgen verdadero. de Guadalupe? ¿Crees que sea parte de España? Bueno, primero respondo a lo primero que dice este cuate de Rafa. En primero, no creo que lo que diga es una verdad absoluta, es basado en argumentos y simple lógica. Y te voy a poner un ejemplo muy acorde a la conquista Saludos, amigo española. Eduardo. Saludos, estimado Billy. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínate que tú estás muy a gusto en tu casa, muy a gustito en tu casa. Tienes a tu familia, tienes a tus hijos y vives a gustamente. Crees a lo mejor en el dios de la luna, le rezas todos los días y así vives tu vida durante miles de años. De repente llega uno o dos tipos que te despoja de tu casa y asesina a uno de tus hijos o asesina a los dos de tus hijos, viola a tu mujer, pero no te asesina, te deja ahí en un rincón viviendo durante 100 años o 50. A partir de que ¿Lógica es decir que en los pueblos mesoamericanos no había sacrificios? Es que eso no es lógica, amigo, es un argumento probado de que no había sacrificios humanos. Si tú me dices en este momento un códice o un argumento muy probable de que los españoles justamente vieron los sacrificios humanos y no te apoyas simplemente en la narrativa de Zunzunegui o en películas como Apocalipto, demuéstramelo y podemos debatir. Si nada más tú dices que no existían sacrificios humanos porque pues lo dijo Zunzunegui o no sé de dónde lo sacaste o lo viste en una película, pues adelante, ¿no? Pero bueno, continúo con este ejemplo. Y entonces esta persona llega y viola a tu mujer y de esa mujer sale o nace una niña, un niño, lo que tú quieras. Y y justamente esta persona o este niño sale prodigio y crea, no sé, el televisor o crea la radio o crea la computadora, lo que tú me quieras poner. Y después una persona como tú diga, pues es que si no hubiera habido esa violación y todo este proceso de asesinatos y sangre y todo, pues no hubiera llegado este cuate a violar y esta persona no hubiera nacido y hoy no hubiéramos disfrutado, ¿no? O sea, es igual de absurdo que tu ejemplo de que todo lo que nos gusta como mexicanos
es de 1521 para adelante. O sea, después de 500 años de conquista, después de 500 años de someter y obligar a los pueblos originarios, pues obviamente tiene que haber cosas prueba que no que había, nos... según tú, sacrificios humanos? Pues justamente lo estamos leyendo, todavía no llegamos a esa parte, pero más bien es una contralógica, ¿no? O sea, quien inventó el argumento de los sacrificios fueron los españoles, más bien quienes dicen que hubo tendrían la carga o la obligación de probarlo, no al revés. O sea, es como si metes a una persona en la cárcel y él tenga que demostrar que él no robó. Pues no. O sea, la carga está en demostrar que él robó. Quien dice es quien tiene la carga. Pero bueno, y ya para no enfrascarme tanto... ¿AMLO es el que lo prueba ahora? No, pues, wow. Bueno, ya para no enfrascarme con Rafa, que evidentemente por más argumentos que se les den y por más Entonces, clases los de historia, antropólogos de la UNAM están equivocados. pues no. Puede ser, ¿eh? O sea, puede ser que muchos antropólogos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, todavía está este debate de si Cuauhtémoc estuvo en esta parte de Guerrero o no. Y hay debates, o sea, hubo arqueólogos que se equivocaron, hay otros que dicen que no. O sea, el arqueólogo de la UNAM o el hecho de ser mexicano no implica per se que vaya a estar a favor de los mexicanos. Hay muchos antropólogos propiamente mexicanos y que aquí lo explicamos, que hay muchos que dicen muchas incoherencias, ¿no? Y que incluso también apoyaban esta parte. O sea, los mexicanos no es que por ser mexicanos automáticamente vayamos a querer a México y vayamos a defender a los pueblos originarios. De hecho, los propios mexicanos manera, España son... se quería lavarse las manos en esa época creyéndose dioses. Exacto, ¿no? Incluso los propios mexicanos somos los más racistas con nuestros pueblos originarios. Entonces, si tu argumento es decir, los antropólogos de la UNAM se equivocaron, pues no es que esté en contra de la UNAM y no es que esté en contra de los mexicanos, pero sí, evidentemente, hoy en pleno siglo XXI, ¿cuántos mexicanos tenemos que no buscan la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y ya nomás el último comentario que creo que me hizo por ahí, no me acuerdo, pero relativo a la Virgen de Guadalupe, yo creo que más bien los pueblos originarios fueron tan, ahora sí que decirlo, necios en el aspecto de negarse a perder su espiritualidad. Recuerden que en su momento ellos eran politeístas, adoraban a Coatlicue, la diosa madre, del cual nace Huitzilopochtli de una pluma de Quetzal, que es el dios de la guerra. Entonces, pues los españoles vieron que por más que los torturaran, por más que los asesinaran, por más que los amedrentaran, pues seguían adorando a sus dioses, ¿no? Incluso hubo una época que cuando después de haber... Los sacrificios humanos están documentados por fuentes indígenas en náhuatl. Sí, sí, Rafa. Hay una parte donde después de que destruyeron la gran Tenochtitlán y la enterraron, empezaron a construir partes de los edificios virreinales. Entonces... Fuera Narco Morena y su lagartija de Palacio. Ok, y de ahí surge o descubrieron un monolito de Coatlicue. Y cuando descubrieron ese monolito de Coatlicue, muchos de los pueblos originarios ya en la época virreinal fueron a adorar a Coatlicue. Y entonces esto originó que la volvieran a enterrar porque los españoles se espantaron pensando que podría haber una sublevación. Entonces, con esta breve introducción, lo que te quiero decir a quien me hizo la pregunta de la Virgen de Guadalupe es que más bien creo que fue una estrategia de los españoles para poder asociar a Tonantzin o a la Virgen con las deidades y de esta manera poder, pues de alguna forma convencer, ¿no?, a las culturas mesoamericanas de la religión. Por eso es que hoy en México hay tantas fiestas religiosas y tantos santos, porque pues ¿qué dijeron estos cuatro? Son politeístas, por más que los queremos cambiar, pues tenemos que buscar una estrategia. Y se utiliza
el sentido religioso como un dogma para controlar a las masas. Y por eso, y esto, digo, es una crítica no hacia el Dios creador ni nada, sino hacia la poca espiritualidad que muchos católicos dicen ser católicos, pero en espiritualidad no lo son, ¿no? Porque pues la... Adame ganó segundo lugar. Adame ganó. Ok, bien por Adame. Saludos, Adame. Entonces, poca espiritualidad porque pues el católico se rige bajo la Biblia y bajo la ¿Qué tal te Biblia pareció el libro? ¿Lo recomiendas? y bajo la Biblia hay ciertos pues mandamientos, ¿no? Y pues obviamente hay cosas ilógicas como que pues en cada festividad hacia Tonantzin, no hacia Guadalupe, pues se emborrachan, ¿no? Y eso no tiene nada de fe, sino es más bien un tema ritualista. Fácil, excaven en cada catedral y cerro con una cruz y verán que encuentran debajo. Claro, ¿no? O sea, entonces eso, ¿no? ¿Qué tal me parece el libro? Fascinante, te lo recomiendo completamente. Desde mi punto de vista es uno de los mejores libros que ha escrito Andrés Manuel. Los otros hablan como de más teoría política, económica, sobre su trayectoria a lo largo de el poder como presidente o su lucha antes de llegar a la presidencia o la crítica a la oposición como el Fobaproa, muchas cosas muy interesantes, pero justamente este libro trae historia, trae ciencia, trae cosmovisión, trae cosas definidas con antropólogos de la UNAM también, porque se vale el debate, y muchos temas, ¿no? Entonces te lo recomiendo ampliamente. Entonces, pues Rafa, espero haber podido contestar tus preguntas. Ya las demás creo Amigo, que son disfruté más... mucho tu lectura. El debate con respeto es el camino correcto al crecimiento cultural. Claro, Desde claro. cuando AMLO es historiador, desde que conoció a Beatriz Gutiérrez Male, Pero es que no estamos hablando sobre que sea un historiador. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú eres fan de Zunzunegui, ¿no? Por ejemplo, tú eres fan de Zunzunegui y si nos vamos a un punto medular, Zunzunegui no es historiador. Simplemente más bien creo que te gusta su narrativa y por eso lo vas a apoyar. No porque después de tenga... tantos asesinatos a niños y violaciones, tenían que justificar, si no la corona española. Es correcto. O ¿Crees sea, que el legado de AMLO persista hasta ahorita? sí, indudablemente. O sea, de hecho, no solo hasta ahorita. Creo que Andrés Manuel partió o puso un punto medular en la historia de este país. Y y justamente en ese parteaguas es que su legado va a existir, ¿no? O sea, a lo mejor podrán decir, no, pues es que este cuate es muy fan, pero sí creo que va a llegar a una ideología tan grande como la que tenemos con Juárez, ¿no? Con sus cosas positivas o cosas negativas que podemos decir de Juárez, y con todos, ¿no? Porque pues, finalmente somos seres humanos con cosas Dejemos el buenas y fanatismo de cosas lado, man, malas, partamos de la ¿no? razón, no de la ideología, doctor. Sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del tema de si creo que Andrés Manuel va a trascender, ¿no? O sea, ese es un tema que es una opinión personal Y de meramente. esa forma justificaron inventando que hacían sacrificios. Sí, es Siento que correcto. de alguna manera tienen mucho poder, pero espero y no se corrompa. Yo también lo espero, ¿eh? O sea, como te digo, todos los seres humanos, independientemente de lo que sea, porque Andrés Manuel podría tener sus críticas, finalmente todos tenemos errores, o sea, yo no conozco un solo ser humano y si ustedes lo tienen, díganmelo para pues, pedirle un consejo. Pues Este, claro que trasciende. El AMLO revolucionó la manera de hacer política. sí, o sea, va a trascender, ¿no? Pero entonces les digo, a ver, ustedes díganme una sola persona que sea perfecta y no se haya equivocado. Entonces, lo que se valora es más bien la intención de cada persona, ¿no? O sea, pues sí, todos nos equivocamos, pero pues a mi punto de vista, Salinas de Gortari no tenía intenciones de sacar a esta nación, Cedillo tampoco, Miguel de la Madrid menos, Peña Nieto menos, Felipe Calderón mucho menos, o sea,
tenían la intención de lucrar y tener intereses personales. Entonces, respondiendo a Una tu cosa es pregunta, el sí. error humano y otra es cómo los humanos administran el erario público. Salinas era de la CIA. ¿No? Entonces, De intenciones no se gobierna. entonces, finalmente eso es a lo que voy, ¿no? Yo por eso creo que Andrés Manuel va a trascender su ideología y este tema del humanismo va a trascender históricamente hacia mucho tiempo después y repito, quizás como un aspecto de Juárez o un aspecto de Madero también que tiene su opinión, y va a trascender definitivamente. Pues si seguimos hablando de Salinas, Fuera Narco que Morena fue y su hace lagartija de tiempo, Palacio. pues ya. Pues que ese comentario nomás lo copias y lo pegas, igual está bien, ¿no? AMLO un excelente historiador humanista y follador de derechas. Sí, sí, sí. Sí, los hace enojar mucho. Mira, aquí los tenemos. Aquí están enojados. ¿Por qué? Están enojados fíjate, están enojados porque está desmintiendo los sacrificios humanos, porque está poniendo en alto el orgullo de los Fuera pueblos Narco Morena originarios. y su lagartija de Palacio. Oh, ese es un bot. Siento que es un bot, ¿eh? Siento que es No un es bot. correcto confundir el humanismo mexicano con el humanismo filosófico, son muy diferentes. Claro, porque el humanismo del que hablamos, y que incluso cito, hablaba de la esclavitud, fíjate, ¿eh? O sea, el humanismo filosófico al que tú refieres habla en la época aristotélica donde unos humanos nacen No soy libres Bud. y otros humanos nacen para ser amos, ¿no? Entonces, ¿por qué nada más? Bueno, ya. ¿Cuántas veces leeremos el tema? Pero bueno, si quieres seguimos contestando porque pues, ya vamos a empezar el capítulo 5, no tiene mucho Los sentido mexicanos empezar son los algo. primeros en abolir la esclavitud en América. Los mexicanos son, sí, claro, ¿no? Pero solamente hablamos de una esclavitud de facto. O sea, el tema de facto o el tema de jure es que es más importante resolver los temas de facto, ¿no? ¿De qué te sirve, por ejemplo, prohibir, no sé, el maltrato animal, por ejemplo, ¿no? Y decir, fui el primero en abolir el maltrato animal. Si finalmente, pues no hay un sistema de coacción que haga que justamente esa ley se aplique. Entonces, justamente después de la independencia, cuando Miguel Hidalgo abole la esclavitud, sí se preocupó por un tema de que fuera de facto, ¿no? Y evidentemente eso fue una de las cosas que originó la intervención norteamericana cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio, porque ellos querían seguir teniendo esclavos. El legado de la izquierda en todo el mundo es su sociedad con narcos. No es cierto, o sea, Estados Unidos tiene una sociedad con narcos, es uno de los países ese sí es uno de los países más narcoterroristas en el mundo, es el país que les vende armas a los narcos, es el país que les vende armas a los terroristas, es el país que más coaliciones tiene con todas con los talibanes, por ejemplo, tenía una alianza con los talibanes. ¿Me vas a decir que los talibanes no son una asociación narcoterrorista? Son de las peores. Y sos un gobierno de derecha. Entonces, obviamente quienes realmente tienen unas asociaciones son los países de derecha, no son los países de izquierda. Que tú solamente quieras repetir lo que todos los de derecha dicen que es narcogobierno, pues estás en tu derecho, pero que sea una realidad, eso es una falsedad completa. México requiere un movimiento que renueve el sentido republicano y poner en función la Constitución. Sí, sí, justamente creo que sí requiere un punto de esos. Estados Unidos es un imperio en decadencia. Ojalá, yo también lo pienso. Y ojalá que pronto se acabe, ¿no? Porque sí es muy intervencionista. Imagínense
cómo le roba el petróleo a Venezuela, cómo interviene am, pues interviene Cuba. Gracias, amigo Alex Cerda. Síganme, sí, por cierto, síganme, síganme, estamos aquí para contestar sus preguntas, para leer el libro de grandeza y contestar todo lo que yo pueda dentro de que se pueda, ¿no? También si quieren poder ustedes ahí pucharle para seguir, todas las sesiones las estoy dejando en YouTube y pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Eduardo Arteaga. Pero sí, esos son los debates. Y la verdad es que no me molesta, ¿eh? Los debates creo que justamente son padres, independientemente de quienes vengan. Y no estoy cerrado a que me digan que tal cosa sí surgió o tal cosa no surgió, ¿no? O sea, la verdad es que no. A ver, la izquierda siempre ha soportado su llegada al poder en sociedad con el narco, Perú, Bolivia, Rusia, etcétera. Y la derecha no, porque te recuerdo que en Chile, justamente Pinochet derrocó un gobierno de izquierda, ¿no? Y las mayores temas de derrocamientos a gobiernos vienen de la derecha. Por ejemplo, Panamá, cuando se escindió de la Gran Colombia, fue por intereses meramente personales de la derecha y con el apoyo de Estados Unidos, justamente para crear el Canal de Panamá. O sea, ahí hay otro intervencionismo más de los Estados Unidos y de derecha. La sociedad misma está muy dañada. ¿Qué es lo que propone? Un Walmart y estacionamientos. O sea, ¿qué es lo que propongo para restablecer la sociedad? Si un Walmart o estacionamientos. No entendí muy bien ese concepto. Pero, pues, no lo sé. Sí. O sea, a ver, entonces lo vuelvo a intervenir. Ok, ya te entendí. O sea, que la sociedad de los gringos está muy dañada y que lo que proponen simplemente son Walmart y estacionamientos. Pues tristemente, ¿sabes qué es lo que me preocupa, Godé? Que cuando hay una civilización en decadencia, pues trata de aferrarse así como con las uñitas, ¿no? A aferrarse y no vaya a ser que en esa aferración vayamos a salir dañados. O sea, la verdad es que celebro que tengan a un presidente sumamente racista y sumamente tonto, que es Donald Trump. Ándale, sí, patadas de ahogado. La verdad es que lo celebro porque pues, quiere decir que cada vez la sociedad va más en decadencia, pero pues sí es preocupante, ¿no? Que cuando alguien va cayendo, pues trata de llevarse de cajón a todos. En la derecha no es un modo operandi necesariamente asociarse con el narco, como si le hiciera... Claro que no, claro que no. De hecho, es más un modus operandi de la derecha asociarse a los narcos y a los terroristas que la izquierda, porque la izquierda viene justamente del apoyo popular y justamente muchas veces la izquierda viene de las revoluciones que hacen frente en muchas ocasiones a al narcotráfico. Y, por ejemplo, pues volvemos al tema de Afganistán. Está gobernado por un sistema religioso, que son los talibanes, y son, o sea, Estados Unidos, como ya tuvo acuerdos, no los ha querido fundar como terroristas, ¿no? Como en su momento con Al Qaeda, pero son terroristas, o sea, literalmente, pues ojalá jamás tenga como mujer la oportunidad de estar ahí porque es un infierno, literal es un infierno. Y también, si, o sea, este concepto no lo tengo bien porque son sunitas y no recuerdo los otros, chiitas, chuitas, creo, son sunitas y chiitas, creo.
Y no recuerdo también si, por ejemplo, si por ser chiita eres inferior a los sunitas o es al revés. Eso se los dejo de tarea, pero simplemente les pongo un ejemplo, si aquí alguien fuera testigo de Jehová eh, y frente a un católico, el católico tiene más poder. Entonces así está más o menos gobernado Afganistán y es un sistema de derecha. En los Estados Unidos es una oligarquía, ni existe ya la democracia. Pues creo que nunca ha existido, ¿no? O sea, es chistoso cómo son los paladines de la democracia y pues nada más tienen dos partidos, ¿no? Y en esos dos partidos siempre son los mismos, ¿no? Los Bush repiten, eh, o sea, pues, siempre son los mismos. Entonces, es curioso que en un sistema bipartidal lo llamen democracia y en uno unipartidal lo hablen como dictatorial, ¿no? Explica el gusano barrenador. La izquierda no protege al campo. Está fanatizado. Otra vez fuera gobierno. La izquierda engañó, no es verdad, mientes. ¿En qué miento? ¿En lo de Afganistán? No, pues sí está cañón tu asunto. Explica al gusano barrenador, explica México. No nos importan los chiitas, importa México. Morena ganó por la democracia que puso. Morena ganó por la democracia que puso la derecha. Fíjate nada más, Morena. No, estás muy perdido. Entonces, a ver, aquí estamos con el tema de que yo no sé del campo. O sea, no sé del campo porque no quiero dedicar mi tiempo a explicarte el gusano barrenador, que proviene de, o sea, que supuestamente limita las importaciones, porque eso es un tema también muy interesante. Claro, tu ingenuidad preocupa, eso ya lo sé. Ok, creo que no hay un sentido. Está bien que seas del campo, o sea, solamente que más allá del campo tienes que entender que la economía estadounidense es sumamente proteccionista y en más de una ocasión ha buscado pretextos muy importantes para bloquear las exportaciones mexicanas. Por ejemplo, cuando los mexicanos estaban exportando atún y estaban siendo competencia para los productores norteamericanos, que se inventaron que los atuneros asesinaban delfines y con ese pretexto bloqueaban las exportaciones. Lo mismo pasa ahora con todo esto, ¿no? ¿Por qué dejaron de proteger la frontera? Céntrate del gusano. Es que no entiendo muy bien tus conceptos y como escribes muchas cosas a la vez, no sé si puede ser solo una oración, porque mira, eso ya lo sé, soy del campo, sabes el sacrificio. ¿Por qué no dejaron de proteger la frontera del gusano barrenador? Céntrate. O sea, la verdad es que no te entiendo. Y digo, si por ahí alguien de los que nos está viendo le entiende, pues explíqueme, ¿no? Porque sí está como que muchos comentarios. Pero bueno, damos otros 5 minutos porque se supone que ya vamos a acabar. Nos quedamos en el capítulo 5, las antigüedades civilizaciones y afromexicanas del libro de grandeza. Vamos a contestar otros 5 minutos. 5 minutos, ¿eh? Si no, a ver. Pregunta Rafa Ibarra. Si no habría sacrificios humanos, entonces el Popobú y el Chilam Balam mienten. Pues quizás es una mala interpretación, ¿no? Como la que supuse o expliqué sobre la diosa del suicidio Ixtap, que nunca existió y que los españoles inventaron. Huele humedad. Bueno, otra vez el clasismo de siempre, ¿no? Siempre hay clasismo de por medio en pues, los comentarios de la derecha, ¿no? Ya la verdad es que no es sorprendente. Sí, justo Morena ganó a pesar de la corrupción que había en el INE y a pesar de las trampas de la HH. Sin duda alguna, justamente Morena ganó. Recuerden que Calderón se robó una elección y eso no está en discusión.
Calderón se robó una elección presidencial. Sí, justo pensar que las culturas antiguas de las Américas eran bárbaros es muy limitado. Justamente yo también pienso lo mismo. O sea, ni siquiera es lógico creerlo. Y ni siquiera es lógico creer que sacrificaban, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que tenían un sistema tan civilizado y que al mismo tiempo pensaran eso? O sea, eso es completamente absurdo. Y pues antes de despedirme, recuerden que me pueden seguir. Les agradezco muchísimo que hayamos llegado a los 30,000 seguidores. Y si quieren encontrar las demás sesiones, pues están en mi canal de YouTube. Pero de verdad, muchas gracias. Llegamos a los 30,000. Yo espero que en próximo mes estemos celebrando llegar a los 40,000 y así subsecuentemente. Así que suscríbanse. Mañana voy a estrenar un video que les va a encantar, se los prometo. Porque de verdad es una chulada. Es un video sobre el racismo. Es un video sobre el racismo y sobre todos estos comentarios que ahorita leímos, ¿no? Y no viene de mí, sino de gente que les pregunté sobre qué opinaban del racismo y es muy triste y da mucho coraje. Doctor, en el kinder... A ver, doctor, en el kinder enseñan que combinar color rojo con azul y amarillo dan color morena. Recuerda. Pero morena es guinda. Y no lo enseñan en el kinder. O sea, el color guinda es un color terciario y no lo enseñan en el kinder. Y no da ese color, pero bueno. La historia moderna está redactada por los europeos que han saqueado al mundo entero. Pues en efecto, ¿no? O sea, pues ¿qué iban a decir? Que éramos grandes civilizaciones y que por ello los españoles tenían que respetar sus tierras y respetar a sus mujeres y respetar a sus deidades. Pues obviamente no, es tonto, ¿no? Pues que iban a escribir como los escribían, son bárbaros, necios, idólatras, tienen a un dios que tiene un arma, una serpiente. Yo creo que cuando vieron a una de las hijas de Coatlicue o a Coatlicue misma en serpientes y todo, pues se espantaron, ¿no? O por ejemplo, en una de las salas de la Gran Tenochtitlán, donde tenían un mural de cráneos que dijeron, pues esto sacrifican, ¿no? Porque es su concepción colonial. Desconfía de todo lo que han enseñado en las escuelas. Sí, creo que debería haber una revolución en ese aspecto. Debería haber una revolución en ese aspecto. Doctor en economía y obradista, sí. Sí. Soy doctor en economía y obradista de corazón. ¿Por qué? Hay un tema que no te agrade. ¿De qué habla el libro de grandeza? Bueno, esto ya lo he dicho mucho, pero se divide en dos partes, ¿no? Una sobre el origen y otra, o sea, literal sobre el origen del universo, de las civilizaciones. Retrata, me voy, no quiero saberlo. Ok, está bien. Adiós, Sammy Flores. ¿De qué trata el libro de grandeza? Habla en los primeros capítulos sobre el origen de las civilizaciones, literal el origen de las culturas del hombre. Habla desde el Big Bang, desde los dinosaurios, de cómo se extinguieron con un meteorito que probablemente cayó en la península de Yucatán, cómo fuimos evolucionando del Homo habilis al Homo sapiens, cómo el Homo sapiens fue migrando o nació desde África y fue migrando hacia todo el territorio que hoy conocemos. Posteriormente,
cómo se fueron originando las civilizaciones, cómo empezó a surgir el tema de la ideología de raza, la conquista, cómo es que empezó a haber esta predilección o este estatus social, y ya posteriormente aborda cómo es que los pueblos originarios o la cultura de los pueblos originarios empezó a desarrollarse hasta la truncada civilización que se originó a través de la conquista y el posterior virreinato. De eso habla en términos cortos el libro de Grandeza. Yo soy obradorista, pero no morenista. Creo que eventualmente esta será la división. Creo que no estás mal, de Godé. O sea, creo que eventualmente o tristemente, por ejemplo, Morena ya ha empezado a cometer algunos errores. O sea, yo sí soy morenista, pero sí tengo que aceptar que ha habido puntos que no me agradan. Digo, si nos vamos a ver al PRI o al PAN, están peores o MC, pero, o sea, es aceptable. Yo también soy más obradorista que morenista, pero siempre soy los dos. Ya no existe una oposición decente. Bueno, es que es también el tema, ¿no? O sea, la oposición, ¿con qué se basa? O sea, no tiene argumentos, no hay propuesta. Dicen, esto está mal, pero ¿tú qué propones? O sea, no hay nada, ¿no? Sus argumentos se centran en el clasismo, en decir derechangos, en decir, por ejemplo, este cuate que estuvo comentando la lagartija de Palacio. O sea, son puros insultos, ¿me explico? O sea, y con insultos uno no gana. Doctor en economía negando la deuda que ha producido Morena respecto a gobiernos anteriores. MC usa la misma bandera juarista que Morena. Es lo mismo. Exacto, el nivel de debate es patético. Pues sí, pero si AMLO los llamó solovinos y mascotas, ¿a quién? ¿A los de la oposición? Al menos yo no tengo conciencia de eso, ¿no? Pero aún así, pues estamos hablando de si quieres ganar una elección pues justamente la propuesta debe de ser, ¿no? O sea, ya estando en el poder, pues a lo mejor te puedes dar ciertos lujos. Pero estamos hablando de que cómo es que una oposición quiere ganar si finalmente no hay una propuesta, ¿no? Simplemente es decir, todo está mal, pero no hay una propuesta. A los unlovers, a los chairos. AMLO llamó a los chairos solovinos y mascotas. Yo creo que ahí hay un tema de malinterpretación, como siempre, como el tema del aspiracionismo, pero me comprometo a buscarlo y a ver si efectivamente es verdad, ¿no? O si no, déjenme ahí un mensaje y vemos, ¿no? Porque luego también me ha tocado cada cosa que me da un montón de risa que ni siquiera se interesan por googlear o buscar, o ya si quieren en ChatGPT de dónde sacan la información, ¿no? Como subí un video donde criticando que la oposición siempre pide la intervención de Estados Unidos y muchos justamente de la oposición ponen, pero Andrés Manuel justamente fue a Estados Unidos a hacer lo mismo, entonces, y ponen la foto de Andrés Manuel saliendo del periódico, ¿no? Y me da mucha risa porque Andrés Manuel sí fue a Estados Unidos, pero no a pedir el intervencionismo gringo, sino más bien fue a denunciar a Donald Trump y a publicar todo su tema, ¿no? Pero, pues siempre sacan de contexto, por eso siempre me da risa. Sí, por eso los voy a ver, o sea, vamos a ver si a los Unlovers los llamó solo vinos y mascotas. Es más, me voy a dar la tarea de googlearlo. De una vez vamos a googlear. AMLO llamó solo vinos a los Unlovers. A ver qué aparece. Porque sí, siempre... ahí está, fíjate. Lo vamos a leer para ustedes que les encanta la malinterpretación de los argumentos. Este término se ha interpretado en el contexto de que son personas que se acercan a su movimiento por voluntad propia,
sin ser acarreadas, comparándolos con los perros que solo vinieron y se quedan con quien les da de comer, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está el término. A eso se refiere. Y efectivamente, no somos acarreados, no nos pagan, vamos por convicción propia. O sea, el término solo vino a hacer referencia de manera metafórica que justamente son perros que van por convicción y siguen a la persona. Y no es que haya un interés de por medio, ¿no? Aquí está. Ahora, que si ustedes lo quieren interpretar a su conveniencia, pues ya es otro asunto. Si ustedes quieren decir los está llamando perros, pues está bien. Yo no me asumo como perro. Yo lo interpreto bajo el contexto que él justamente lo quiso dar. Ya es su problema, por ejemplo, tanto de Rafa como de psicóloga Vero, si es que ustedes lo quieren tomar para insultar y decir que los llamó mascotas. Pero yo lo interpreto metafóricamente como el mensaje que dio. Se refirió a Solovinos porque justamente no somos acarreados, no vamos por una convicción y como los perritos que están y que te siguen son fieles por amor propio, no porque te estén pagando. Bueno, perdón, Vivis, no eres Verónica, Vivis, la psicóloga, perdón, Vivis. Oye, ¿qué dice el prólogo del libro de Grandeza? Pues está largo, pero aquí está. Bueno, a ver. Está largo, pero pues habla de la breve introducción, o sea, es muy pequeño. Después de que Beatriz Gutiérrez Müller escribiera la historia de Bernal Díaz, Disculpa de España. No entendí ese comentario, si soy sincero. El 6 de diciembre no hubo acarreo. Lo que importa es la interpretación y la evidencia respecto de qué. O sea, respecto de qué. Bueno, tu pregunta, o sea, es que hay que definir entre lo que es acarreo y movilización, ¿no? O sea, acarreo es que obligues a una persona a ir por X o Y razón. Y la movilización es que, pues justamente, pues si los colectivos se organizan y se hace más o menos su viaje, pues pueden venir sin necesidad de un acarreo. Ahora, que si ustedes interpretan como que hay muchos autobuses y a eso lo llaman acarreo, pues están muy equivocados. O sea, la gente se organiza y se vio realmente un apoyo. O sea, imagínense que para acarrear a más de 600,000 personas, pues cuánto dinero se necesita. Entonces es absurdo pensar en un acarreo masivo. No creo que haya evidencia. O sea, si tu evidencia es enseñarme un TikTok de una persona diciendo eso, o sea, es claro que no, ¿no? Tampoco de viva voz. Es que ustedes siguen en lo mismo. O sea, siguen en lo mismo de. Pero ¿cuál evidencia? O sea, ¿en qué momento me estás enseñando la evidencia y en qué momento la estoy negando? Porque hasta ahorita y todos los que estamos platicando no ha habido ninguna evidencia y tampoco ha habido ninguna negación porque no has hecho. El mundo no está en TikTok, man, está en las calles. Sí, justamente. Y de hecho, si quieres meterte o si no, puedes seguirme. Y ahí están las entrevistas de viva voz a la gente. Y quisiera ver que ustedes dijeran, ¿no? Que ustedes dijeran que entonces, porque nada les va a gustar. O sea, ahí están las entrevistas que le hago a las personas diciendo que apoyan genuinamente a López Obrador y a Claudia Sheinbaum y pues van a decir entonces, cuando no se les embona una cosa, ahora van a inventarse otra. Ahora, ¿eres obrador? Sí, soy obradorista.
¿Qué opinas del empleo del actual? ¿Qué opinas del desempeño de la actual presidente? O sea, para empezar, no es presidente, ¿sale? O sea, para empezar es presidente. Si quieres tú em, enfrascarte en el debate de que no debe haber una equidad de género, pues estás muy equivocada. Es presidenta. Pero ¿qué opino? Que es una excelente presidenta con A, una presidenta con A, y que justamente es una de las mejores presidentes que ha tenido este país y que lo va a seguir haciendo. Sí, exacto, hay que nombrar las cosas como son: abogada, presidenta, gobernadora y todo lo que se pueda con A para visibilizar. Tristemente, me extraña que tú, siendo mujer, no apoyes esa parte, ¿no? Sobre todo por la discriminación tan grande que ha existido en este país. Pero bueno, los dejo ya, chavos, porque ya ahora sí nos extendimos un montón. El live era de 1 hora, así que les mando un saludo. Cuídense y hasta la próxima. No olviden seguirme. Si quieren seguirme tirando hate, síganme. Y si no, pues... Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, el hecho de llamar... Les digo que ustedes parecen repetidoras de argumentos. Pero bueno, en fin, cuídense. Bueno, tiene que ver todo, ok. Cuídense porque ya... Pues yo me quedé esperando, O sea, estuve aquí como media hora esperando la evidencia y nunca llegó. Pero bueno, si la evidencia para ti es tu comentario de decir que eso sucedió, pues entonces sí me negué a aceptarla. Cuídense, ya, adiós. Pero me puedes escribir, ahí está, o coméntame en un video. O sea, no hay, yo no tengo ningún problema. Haters tengo un montón y no estoy cerrado. Justamente, de hecho, ustedes, los haters, o no los llamamos haters, los que están o tienen una ideología diferente o piensan de manera diferente, me da gusto porque fomenta el debate, ayuda y justamente me hace replicar y eso nos ayuda a construir. ¿Ya viste donde el video está Carlos Salinas? Es el creador de la nueva regeneración. No he visto ese video, te soy honesto. No he visto ese video. Te di nombres de documentos. La verdad no recuerdo cuáles. Y no me pondría a buscarlos en este momento a ver si es cierto. Busqué ya porque estabas muy insistente lo de Solo Vinos y ya se los di como interpretación, pero pues hasta ahí. Pero bueno, ya. Ahora sí. Bye. Chaito. Cuídense, pórtense bien. No, eso no. Pero bueno, ya, adiós. Bye, cuídense, los quiero. Ok, bye.